Destacamos que el concejal Antonio Pino haya estado en el mismo lugar, en Fisculco, desde donde se está bombeando agua para la ciudad de Sucre. El alcalde decía que si no sería Fisculco, tendríamos un desabastecimiento de agua por lo menos entre el 60-70% de la población. Fisculco nos ha venido a salvar los días. Antonio Pino está con nosotros aquí en pantallas. Buenas noches, concejal. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, estimado Iván. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, fui a Fisculco, desde donde se está bombeando agua para abastecer en gran medida a la ciudad en este momento, y se pudo evidenciar una realidad crítica. Concejal Pino, ¿usted coincide con la versión del alcalde, Enrique Leaño, cuando dice que más o menos un 60-70% de la población estaría desabastecida de agua si no sería Fisculco? O sea, la dimensión del bombeo es realmente importante, entiendo. A ver, Iván, para esto hay que dar algunos números redondos en todo caso. Para empezar, nos decía el ingeniero Vladimir Balda de La Paz, que nos recibió muy atentamente, por cierto, en Fisculco, y nos decía que Sucre necesita alrededor de 400 litros segundo de agua, pero la planta potabilizadora de Santa Catalina tiene la capacidad de recibir 378 litros. Que es ya de entrada un limitante a lo que necesita la ciudad de Sucre. Ya de entrada, en condiciones óptimas, La Paz tampoco puede abastecer a toda la ciudad. Y estos niveles de necesidad de 400 litros por segundo van fluctuando dependiendo la temporada. Hay temporadas donde se consume más agua, como es esta, cuando hace más calor, y otras en las que la cota o la necesidad de agua disminuye. Pero además nos decía que están trabajando las 3 turbinas, las 3 bombas, de manera se están turnando de alguna forma cada 8 horas para ver de ahorrar el tiempo de vida útil, etcétera. De momento solamente el canal de Ravelo por sí solo y Cajamarca están logrando alcanzar niveles de entre 270 y 260 litros segundo. Entonces se está bombeando alrededor de 100 litros desde Fisculco, lo que evidentemente deja claro de que si no fuera por el bombeo de Fisculco, gran parte de la ciudad estaría totalmente desabastecida. Que no es suficiente es una realidad y eso es innegable. Que desde el año 2015 se identificó esta falencia y que no se hizo absolutamente nada, también es algo evidente. Y que la situación que tenemos hoy de un desabastecimiento crítico, los niveles del río han bajado de manera preocupante, nos deja ver que ha habido un mal manejo de cuencas por un lado, y por otro lado ha habido una mala planificación. El señor Enrique Leaño prometió abastecer de agua y en todo caso se copió hasta cierto punto una propuesta que tenía Horacio cuando era candidato, de construir tanques de abastecimiento en las zonas altas y abastecer a partir de eso. Hay momentos en los que el consumo baja y que permitiría almacenar mayor cantidad, pero lamentablemente hasta la fecha no se ha previsto esto. De que el proyecto Sucre 3 y Sucre 4, cuando concluyan, pueden significar una solución al problema, evidentemente, pero es que también han habido muchos retrasos en la ejecución de este proyecto. Se han licitado, se han retrasado licitaciones, se han observado, los túneles de aducción ya llevan retrasado bastante tiempo, que Fisculco está bombeando y generando un gasto extra a El APAS, que dicho sea de paso, de momento tiene presupuestado este gasto extra en cuanto al gasto energético para bombear el agua y evitar que suban las tarifas, es cierto,
pero se está llegando a una situación crítica y se estima que en las siguientes semanas, en los siguientes días incluso, se tenga que trabajar incluso con 2 bombas de manera simultánea, porque los niveles del río van a bajar aún más. Don Antonio Pino es concejal del municipio de Sucre. Estamos acompañando imágenes, las primeras imágenes del mismo lugar de los hechos son las imágenes del concejal Antonio Pino. Bien, la gran pregunta es, si no hay abastecimiento del caudal del río Ravelo, se está bombeando. ¿Hay suficiente agua desde el río Fisculco para bombear? Porque lleva el mismo nombre. ¿Hay suficiente agua para el bombeo? Porque vemos ahí las imágenes que no hay un rebalse considerable ahí desde Fisculco, concejal. No, lamentablemente toda la zona en esta época ha sufrido una disminución en los volúmenes de agua importante. El lado de Tumpeca también ha bajado niveles críticos. Por ejemplo, en Cajamarca nos decían que se tiene el sistema para recibir hasta 50 litros segundo, y esto prácticamente ha bajado a 17 litros segundo, lo que está generando un desbalance también en la zona. Lo mismo pasa en el río Fisculco, las imágenes son clarísimas, el agua rebalsaba esos muros de cemento, los volúmenes eran muy superiores, pero lamentablemente el tema climatológico tampoco favorece a la situación. Y si sumamos una crisis climática, fenómenos climatológicos y sequías en todo el mundo, a la improvisación, a la falta de proyectos de prevención en este tema, la situación es crítica, porque es que no hay agua en Sucre no es algo nuevo, no es que está pasando desde este año, siempre ha sido un problema en las zonas altas, y justamente la mala planificación hace que se llegue a esta situación crítica y que va a empeorar, y que si no fuera por Fisculco la situación sería crítica, pero tampoco es que Fisculco vaya a solucionar el problema. Eso es responsabilidad también de las autoridades y la falta de atención que le han puesto al tema, porque recordemos, Santa Catalina tan solo puede potabilizar 375 litros por segundo. Sucre y la zona de concesión de La Paz requiere por lo menos 400 litros por segundo, y la zona de concesión tampoco cubre la totalidad de la mancha urbana del municipio de Sucre. El municipio ha crecido, con la concesión de La Paz no ha acompañado el crecimiento, y mucho menos ha acompañado al crecimiento el desarrollo de sistemas que vayan a aumentar los volúmenes de agua que recibe esta ciudad. Entonces es una suerte de muchos factores que se han venido sumando para que hoy tengamos esta situación crítica. Hay un tema climatológico innegable, pero hay una falta de atención y de prevención que también es evidente. El concejal Antonio Pino con nosotros. Bueno, usted ha tocado temas de urgencia, pero también temas estratégicos, ¿no? Acaba de fracasar Tumpeca como la reserva de agua, ahí es donde tenía que haberse construido una represa. Un poco más arriba, Potosí ha hecho una represa, la represa se llama Tejahuasi, precisamente fui con Horacio Pope cuando era diputado, fuimos hasta el mismo lugar, identificamos el lugar y construyeron una represa no tan grande, más o menos modesta, como para abastecer riego, etcétera. Uno se pregunta a esta altura de la crisis del agua, concejal, hace, no sé, 70 años, 50, digamos, para no poner tan largo el plazo, ¿por qué Sucre no ha construido una represa? Es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta, y en su momento, y recuerdo que fuimos, yo fui con Horacio y contigo, estimado Iván,
fuimos a ver, habían dos represas, una de esas, la más grande, Tejahuasi. Pero lo evidente es que cuando se ha empezado a hacer evidente la crisis hídrica del municipio de Sucre, se han empezado a plantear alternativas. Empezó siendo Sasanta y Urubamba, que por conflictos sociales no se pudo consolidar ahí el proyecto. Acaba de pasar exactamente lo mismo en Tumpeca. Esta represa, que lamentablemente ahora ya no tiene lugar definido y que seguramente implicará un nuevo estudio definir dónde va a ser emplazada, constituye prácticamente la totalidad del Sucre 4, porque el Sucre 3 tiene tres fases con varios lotes cada una, y recordemos que los túneles de aducción, obras civiles como accesos carreteros y Fisculco eran parte del Sucre 3. Entonces, un plan integral que lamentablemente por esta falta de previsión política se ha venido tropezando demasiado, y lamentablemente se sigue tropezando. Fisculco es un parche en un problema muy grande, y si bien podemos tener una buena noticia, relativa buena noticia, es que, y triste para los pobladores allá en la represa de Tejahuasi, que esa represa que vimos, estimado Iván, se ha llegado se ha llenado de tierra, o sea, ya no tiene la profundidad, no recuerdo en este momento el término exacto, y entonces ya no está reteniendo tanta agua, y de alguna manera eso tampoco está generando este conflicto. Lo que sí se nos ha explicado es que se está haciendo un trabajo de toda la cuenca de Cachimayo para establecer algunos proyectos que vengan a ser dados también por el gobierno central. Pero lamentablemente la represa de Tumpeca, que ya era un proyecto diseñado, construido, pensado en lo técnico, ha fracasado por la mala planificación y gestión, no sé, de conflictos a nivel social con la comunidad. Entonces entiendo que esas cosas también generan un problema, y que la falta de previsión nos está dejando muy mal parado. Bueno, concejal Antonio Pino, a mí lo que me parece raro, extraño, el alcalde, en una conferencia improvisada, cuando se le preguntó sobre la crisis del agua, él apuntó a una comunidad creo que es Socorro, dijo él incluso, no sé cómo se llama, creo que es Socorro. Ahí se va a llevar adelante el estudio si es factible o no construir una represa para Sucre, porque necesitamos una represa de manera urgente. Bueno, a mí lo que me parece extraño es que el presidente del directorio de El APAS, Mauricio Saavedra, dijo lo siguiente: no, eso no está definido y estamos viendo todavía, y salió de la pregunta rápidamente y no tiene concreto. He preguntado al director de El APAS por el lado de la gobernación del departamento, Gustavo Pereira. Él me dijo, no, tal vez el alcalde tiene alguna información del ministerio, del viceministerio. Nosotros en El APAS no tenemos la información de dónde va a ser emplazado el estudio. Eso es lo que dijo. Rápidamente en Potosí hicieron estas dos represas, una que la visitamos. Bueno, pero Sucre, ¿por qué tarda tanto? Tal vez sea Sasanta, tal vez retomar el proyecto Yurubamba. Lo que estamos haciendo actualmente, y todavía me parece más extraño, es que estemos trabajando en la construcción de túneles, en la distribución del agua, ¿no? ¿Cómo vamos a construir túneles? ¿Cómo vamos a transportar agua si no tenemos una reserva y si no hay agua? ¿No le parece lógico, concejal? Bueno, desde mi visión no totalmente técnica, sí resulta ilógico, pero por lo que he conversado el día de hoy con este ingeniero, Vladimir Badla, tiene cierta lógica construir los túneles de aducción generando una especie de, para decirlo de alguna manera entendible, con las disculpas del caso para quienes son expertos en el tema, una especie de atajo entre justamente la cumbre de donde se bombea agua para llegar más pronto a un sector del canal de Ravel.
Ahora, aquí, y lo que se señala, pues se pueden dar muchísimas vueltas al respecto, y hay que ser bastante objetivos, estimado Iván. No se tiene todavía definido el lugar donde se va a construir la represa. La represa es fundamental, como decías, para poder juntar agua, para decirlo de manera clara, para juntar agua, Sí, sí. para tener que bombear. Se necesitan dos cosas: tener agua. Y el segundo tema es construir una segunda planta potabilizadora que aumente la capacidad de agua potable que va a ser distribuida. En tanto no se tengan estas dos cosas, el problema no está resuelto, tan solo se están parchando agujeros que cada vez se hacen más grandes. Mientras no se tenga una represa, que ojo, nos han dicho que se podría volver a reconsiderar el tema de Sasanta Urubamba, y que necesariamente la represa sea en Tumpeque, en Sasanta, donde vaya a ser, va a ser en Potosí. Entonces se tiene que entrar en una negociación con las comunidades para establecer esta represa. Pero si no se tiene la represa y si no se tiene la planta potabilizadora, estén dentro del proyecto Sucre 3, Sucre 4, 3,5, 4,25, lo que sea, si no se tienen esas dos cosas, los volúmenes de agua potable que son distribuidas a Sucre no va a aumentar. Cualquier cosa es una salida bastante astuta a un problema que les está quemando a las autoridades actuales, y que obviamente no es solamente responsabilidad de ellos, es un mal manejo de hace mucho tiempo de los recursos hídricos que tiene esta ciudad. Bueno, la pregunta es, y usted seguramente no la tiene como respuesta: ¿hasta cuándo, hasta cuánto puede aguantar el APAS? Porque el bombeo de Fisculco no es nada barato. Alguien tiene que pagar, nada es gratis. ¿Hasta cuánto y hasta cuándo puede aguantar el APAS? No sé, hasta que llueva. Parece que no se aproximan lluvias. Esa es la gran pregunta, además, porque usted empezaba diciendo que ese sistema no es nada barato. No, en realidad, estimado Iván, por datos que han sido colectados, que obviamente haremos las peticiones de informe correspondientes para que nos den una respuesta formal e escrita, pero por los datos que nos han dado, que me queda confiar en eso que me han dicho, y yo creo que sí es, el costo hora de una turbina asciende a 400 bolivianos por hora. Están funcionando 24 horas en turnos de 8 horas. La situación tiende a agravarse, entonces es probable que se necesite que funcionen dos bombas de manera simultánea, es decir, 800 bolivianos por hora. Se tiene presupuestado desde La Paz para este tipo de contingencias 800,000 bolivianos. Ese parece ser el límite de aguante que puede tener el APAS, por lo menos económicamente. Supongo que si eso se termina, verán la manera de reformular, de modificar partidas, qué sé yo, pero de momento el límite son 800,000 bolivianos que pueden gastar para pagar el costo operacional de esas dos turbinas que eventualmente podrían funcionar simultáneamente en el peor de los casos. ¿Me puedes repetir el dato de cuánto cuesta por hora impulsar el agua? 400 bolivianos, estimado Iván, por hora. ¿Cuánto? El costo de la energía. 400, digo, ¿no? ¿O cuánto? Sí, 400. Bueno, esperemos que el bolsillo aguante hasta que haya un poco de lluvia, ¿no? Recuerdo bien el año 2016, participamos con usted, recuerdo, en una marcha, chiquitita, pero al final marcha. No sé cuántos tenemos que ser para marchar por el agua, para que sea multitudinaria o sea representativa, porque ya desde el año 2015, desde el año 2016, ya percibíamos que esto iba a ser demasiado grave y demasiado extremo. Claro, como nadie nos tira el apunte con algo tan importante, estamos tan distraídos. Ya, como la abuelita decía,
necesitamos agarrarnos un poquito de agua, porque eso es lo que no tenemos, dónde agarrarnos agua. Esperemos que le pongamos atención a este tema, porque hay otras autoridades que están pensando hacer la réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que yo respeto muchísimo, que soy católico, pero no sé si eso vaya a solucionar el problema, ¿no? Lamentablemente, Iván, recuerdo perfectamente aquella marcha a la que te refieres, y recuerdo que un día después de la marcha, coincidentemente hubo una lluvia y todo el problema pareció aplacarse. Pero yo veo en esta actitud un defecto. Creo que nos estamos acostumbrando como sociedad a que el azar termine resolviendo los problemas, y nosotros no estamos haciendo nada y la situación tiende a empeorar. Si no agarramos conciencia, si no tomamos conciencia sobre este problema que es integral, se tiene que hacer un manejo integral de cuencas, reforestar las zonas, a cambiar algunos árboles por otras especies nativas, un montón de cosas que se tiene que hacer. Sucre está muy, pero muy cerca de una crisis hídrica que realmente nos va a costar muchísimo resolver, muchísimo. Y las autoridades, como bien dices, están ocupadas en alquilar un traje para bailar la entrada.